La teoría semi-consecutiva de la replicación. Hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Sí. Bueno, dentro de los mecanismos tengo que manipular yo. a cabo la síntesis de DNA, dijimos que íbamos a seguir estas fases o estos pasos para que se dé o que se lleve a cabo la replicación. Entonces, vamos a iniciar con el primer paso, pues que precisamente es la ubicación del sitio donde debe de iniciar a copiarse la hebra de DNA para originar otra hebra hija en la réplica de la hebra parental. Bueno, el sitio de origen es en las bacterias Escherichia coli, que es donde se hicieron los estudios pioneros. Se llama Odisea. Y es un lugar que identifica la maquinaria de replicación para poder dar inicio a sintetizar la nueva hebra de DNA. Generalmente estos mecanismos los estudiamos en organismos más simples. Primero entendemos lo simple para poder ir entendiendo lo más complejo. Por lo tanto, estos mecanismos que vamos a desarrollar son en organismos procariontes. Y el modelo que se estudió, pues es Escherichia coli, ¿sí? Obviamente también su compañero David nos mencionó, son parecidos los mecanismos entre los organismos procariontes y eucariontes, solo que como obviamente el DNA de un microorganismo es mucho más pequeño que el DNA de un organismo eucarionte, pues obviamente las burbujas de replicación en un eucarionte van a ser varias al mismo tiempo. En cambio en un procarionte no, solamente va a ser Sí, claro, más rápido y fácil. Ok. Bueno, esto es el modelo que se estudia en organismos procariontes. Y para dar inicio a la replicación, recuerden que tenemos el DNA enrollado de una manera helicoidal. Recuerden que el apareamiento entre ambas hebras se da mediante los puentes de hidrógeno y que para poder hacer la replicación se tiene que desnaturalizar la doble hélice para poder exponer las bases a la lectura. Así que vamos a tener la enzima que corta los puentes de hidrógeno. ¿Cuál era? La helicasa, que va a permitir que rompa los puentes de hidrógeno y podamos tener ambas hebras parentales abiertas y los nucleótidos expuestos a la lectura. Acuérdense que tenemos diferentes polaridades. Una hebra parental va de la polaridad 3,5, que es la hebra que se llama líder o conductora, y la antiparalela que va en una dirección 5,3 es la hebra retardada, exactamente. Ok, esas son las hebras parentales. Ahora, si nosotros vemos una secuencia hipotética, vamos a tomar la hebra líder, que va a ser la hebra más fácilmente de replicar. Suponiendo que la hebra líder tiene una secuencia nucleotídica, pues hipotética, la que sea. Entonces va de 3 a 5. Por ejemplo, adenina, guanina, citosinas. Y como les guste a ustedes tener, cualquier base nitrogenada. Ok, y aquí tendríamos el extremo 5'. Ese es mi DNA parental. A partir de ese DNA parental, no porque la adenina sea la primera base, es la primera que se va a replicar, no, sino debe de haber dentro de esta serie de nucleótidos una secuencia clave que nos indique dónde debe de iniciar a copiarse y sintetizar la nueva cadena de DNA. Vamos a escoger, por ejemplo, que sea esta. Entonces aquí nuestra DNA polimerasa, que es la que pues va a empezar a hacer la replicación, va a poner una timina, una guanina, una timina, una guanina, y así con el apareamiento según Watson-Crick, y va a tender a llevar la síntesis del extremo 5 al extremo 3, porque son antiparalelas, ¿sí? A eso me refiero con sitio de inicio. Aquí hay que
una secuencia clave que es como digamos la que determina dónde se debe iniciar la replicación. ¿Puede ser nuclear? No, tiene que ser una secuencia específica. ¿No tiene ninguna duda? Si tienes otro, sí, porque luego... Por favor. Gracias. Bueno, vamos a ver, eso ya lo platicamos ahorita. Vamos a ver el sitio de inicio de la Escherichia coli, que se llama Oryzae. Para darnos una idea, el tamaño del cromosoma bacteriano, decimos pues que la Escherichia coli tiene un DNA circular. Para darnos una idea del tamaño, este que está en amarillo es el sitio de origen. Y tiene, en ese pedacito, tiene 245 pares de bases. Así nos podemos dar una idea del tamaño del cromosoma bacteriano. Este cromosoma, para mapearlo, como está circular, para mapearlo, como lo que dividieron en minutos. La totalidad del círculo son 100 minutos. La mitad del círculo son 50 minutos. Las cuartas partes 25 y las tres cuartas partes 75 minutos. Esta ubicación de esta secuencia de genes del Oryzae está ubicado en el minuto 83. Ahí está el sitio de origen de la replicación en Escherichia coli. Por lo que la maquinaria de replicación se une aquí al sitio de origen y va a empezar a sintetizar de una manera bidireccional. Una maquinaria va de izquierda a derecha hacia acá y otra de izquierda hacia abajo, o sea, a favor del horario y en contra del horario, ¿verdad? Así hasta que se juntan en un punto de terminación, ¿sí? ¿Cómo se llama eso? El determinación de stop o de origen. Así como tienen un punto de origen, así va a tener un punto de stop, de término, ¿sí? Ok. Bien. Dentro de esta secuencia del Oryzae que está mandado aquí, podemos observar que hay algunas marcadas con amarillo, porque todo ese es el fragmento del Oryzae, todo este son, dijimos, 245 pares de bases. Podemos ver que va a haber unas secuencias repetitivas, que son las que están en fragmentos amarillos, y pues que también se les conocen como tándem, que son cajas repetitivas de los nucleótidos. Vamos a verlos aquí. Sí, esas cajas repetitivas constan de 9 pares de bases y se llaman DNA bases, ¿verdad? O cajas de DNA. Hay que fijarnos bien que no es el DNA, el ácido nucleico, porque está en minúsculas. En mayúsculas es referente al ácido nucleico y esas en minúsculas son referentes a proteínas. ¿Okay? Es una proteína llamada DNA que va a reconocer esos los segmentos repetitivos, y esos segmentos consisten de 9 pares de bases que son iguales en los diferentes segmentos. Bueno, para que se pueda ubicar el sitio de origen, déjenme regreso nada más. Para poder reconocer el sitio de inicio es necesaria un conjunto de proteínas que se les nombra como retisoma o primosoma. Este conjunto de proteínas que se les llaman así, primosomas, están formadas por estas moléculas. Todas las que tienen DNA en minúsculas son proteínas y las identifican como A, B y C. Vamos a tener una proteína SSB
que son siglas en inglés, pero en español significan proteínas desestabilizadoras de hélice. Y vamos a tener, por supuesto, nuestra enzima primasa, que es la que precisamente es la que va a iniciar a sintetizar la nueva cadena de DNA. ¿Sí? Desestabilizadoras de hélice. Así se llama la S. La SSB es siglas en inglés. Que desestabiliza, o sea, que deforma la doble hélice. ¿Sí? Entonces, todo ese conjunto de proteínas los vamos a necesitar como para preparar al DNA a la lectura y que pueda también iniciarse la replicación. Bueno, vamos a ver qué es lo que hace cada una. Ah, sí, aquí está el nombre en inglés. La dice ahorita se queda para que vean de dónde vienen las siglas. Bueno, la primera proteína DNA va a ubicar dentro del sitio de origen las 4 cajas con 9 nucleótidos repetitivos para poder interaccionar y poder preparar al DNA a la replicación. La otra de proteína DNA B tiene acción helicasa, y ya dijimos que la helicasa iba a desenrollar, a romper los enlaces de hidrógeno y desenrollar el DNA. Posteriormente vamos a tener la participación de la DNA-C, que es una proteína hexamérica y que se va a unir conjuntamente a esta helicasa para formar un complejo de 12 subunidades polipeptídicas. Es decir, la helicasa DNA-B y la DNA-C son hexaméricas. Ambas tienen cada una 6 subunidades polipeptídicas. Entonces, primero se une la DNA-B y luego se une la C, van a formar un complejo duodecámero de 12 subunidades polipeptídicas. Posteriormente vamos a ver las SSB, que son las proteínas desestabilizadoras de hélice, que tienen afinidad por el DNA monocatenario y pues van a evitar o desestabilizar, a deformar la doble hélice, van a evitar que la doble hélice se vuelva a torsionar entre sí. Y por supuesto nuestra enzima sintetizadora de los cebadores. ¿Alguien recuerda qué es un cebador? Ayer nos lo explicaron los chicos del equipo. ¿El cebador o el primer? O el iniciador. Como el segmento de RNA para empezar a hacer la nueva cadena. Es un segmento de RNA que tiene una longitud variable. En la bibliografía que yo tengo dice que de 4 a 10. Creo que Alejandro nos dijo que era como entre de 10 a qué. De 10 a 30. Más o menos decía la bibliografía de él. Es una longitud variable, pero es como en un tejido, ¿sí? En un tejido ponen unas cadenas de inicio para que a partir de allí se haga el tejido, ¿no? Lo mismo pasa aquí. La DNA polimerasa no puede comenzar por sí sola a ir ligando los nucleótidos, entonces necesita una cadena muestra. Por lo tanto, esa se la va a poner la primasa, le va a poner la primera cadenita de 4, de 10, de 20 nucleótidos, que no son nucleótidos, son ribonucleótidos, porque es un fragmento de RNA, no de DNA. Y luego ya una vez que la primasa pone la muestra de cadenitas, va a llegar la polimerasa DNA y ahora sí va a ser todo el tejido polimérico del ácido nucleico. Bueno, ok. Bueno, ¿cómo va a comenzar esto? Bueno, vamos a ver, voy a tomar una diapo para que no tenga mucho texto para dibujar. Bueno, esto es como una historia y es un cuento, ¿verdad? Entonces vamos a ir parte por parte cómo va a ir quedando este mecanismo. Bueno, voy a dibujar el DNA enredado acá arriba y abajo vamos a ver lo que... Ok, acuérdate que este va de 3 a 5 y de 3 a 5. Siempre no hay que perder de vista las polaridades. Bien, vamos a suponer que dentro de esa doble hebra de la cadena del DNA
el sitio de inicio o del lórice esté aquí, que va a tener precisamente 4 cajas de 9 nucleótidos repetitivos y que esas 4 cajas las va a reconocer nuestra proteína DNA. Es el primer suceso que ocurre. Va a llegar una proteína DNA, otra y otra y otra. Cada una de estas proteínas DNA se va a fijar a cada secuencia repetitiva en el sitio de origen. Posteriormente, cuando sucede esto, estas proteínas DNA van a traer más proteínas DNA y es como decir, vamos a formar un montoncito, cuando uno se cae arriba del otro y luego otro y otro, así sucede en el DNA. Llegan las primeras, se unen al sitio de origen y luego llegan más y más y más y más y forman una región rica en DNA. Entonces esta es una región rica en DNA, que es la proteína. Ok, cuando esto sucede, se tensiona la doble hélice. Por lo tanto, hace que esta se abra por el peso, precisamente, de todas esas proteínas. Y por lo tanto, se va a abrir una horquilla de replicación. Entonces la vamos a tener más o menos así, siguiendo la proporción. Entonces, esto sería también así. Abierta la horquilla de replicación y sería así. ¿Sí? Ya tenemos, como quien dice, lista y expuesto lo que viene siendo las 2 hebras para que se pueda acceder a la lectura y poder replicar ambas hebras. Entonces, como es una doble hélice, es como un mecate. Ustedes conocen los mecates del tendedero. Entonces, si ustedes agarran un mecate y lo agarran y lo desenredan y lo sueltan, ¿qué pasa? Se vuelve a torsionar. Entonces, para esto van a seguir las otras proteínas para evitar que esta horquilla se vuelva a entrecadenar una con otra. Por lo que la DNA-B primero, que tiene acción de licasa, y la DNA-C. Fíjense bien que esta es como una boca y tiene 2 comisuras. Esta es una comisura y esta es otra. Entonces hay que mantener abierta esa horquilla de ambas comisuras. Entonces, de este lado van a venir las proteínas DNA-B primero. Dijimos que era una proteína bisamérica. La vamos a poner con triangulitos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. DNA-B. ¿Sí? Y luego va a llegar por otro lado la DNA-C, que también es hexamérica, y la vamos a poner en circulitos. 1, 2, 3. Y esta es la DNA-B. Este es el complejo duodecámero. Y entonces, ya fijadas aquí en esta comisura, la van a mantener abierta. Por este otro lado va a llegar la otra proteína SSB. Esa dice que tiene alta afinidad por el DNA monocatenario. ¿Qué quiere decir monocatenario? De una cadena. Y esta proteína SSB es tetramérica. Háganme cuenta que es como un choricito de 4 bolas. 1, 2, 3, 4. Esta es la SSB. Por un lado. Por otro lado hay otra SSB. Hagan de cuenta que son como unas pinzas que mantienen abierta y expuesta la horquilla de replicación. ¿Sí? Ok. Ya tenemos preparado pues lo que viene siendo el DNA para que pueda ser copiado. Luego, ¿qué sigue? De la proteína SSB, nuestra enzima primasa. ¿Qué hace la primasa? Va a sintetizar el cebador, que se conoce también como un RNA primer, el primero, o el RNA iniciador. ¿Por qué? ¿Por qué dijimos, o dijeron los compañeros, por qué la DNA polimerasa
no empieza a replicar la síntesis de DNA. Jeje. Porque está pequeña, no. El equipo no participa, participa en la clase, que fue la que puso mucha atención ayer. Ah, no, claro. Claro que sí. Sí, porque la DNA polimerasa necesita. A ver, déjame ver si tengo aquí. Porque solo va por un extremo. De 3 a 5. Déjame ver si tengo el. Por la posición de que va ahí. Bueno, me voy a devolver a donde está la reacción. La reacción de apolimeración. Nada más de 3 a 5. A ver si se acuerdan con esa reacción. Esta es la reacción de polimerización. Voy a borrar, ¿eh? Sí, tomaron notas. Too late. Too late. Bueno, Ahí está. en el punto que borré es el ensamblamiento del replisoma con todas las proteínas que participan. Nos falta reconocer la participación de la primasa. Pero la pregunta es, si la DNA polimerasa es la enzima que va a sintetizar los enlaces fosfodiéster entre los nucleótidos, ¿por qué necesita un sedador? ¿Por la posición de quién? No, es que va de 5 a 3 y la otra es de 5. Es por la polaridad. No, porque ambas cadenas, tanto esta como esta, necesitan cebadores. Haz de cuenta, si a partir de esta que es la lideroconductora, vamos a necesitar, va a empezar del extremo 5 y va a empezar a poner los nucleótidos de esta manera continua, porque solamente la DNA polimerasa puede de 5 a 3. Pero de cualquier manera, para iniciar, necesita su cebador. Esta es al revés, porque no podemos empezar de la polaridad 3,5. Entonces, necesitamos un cebador aquí y luego va a sintetizar así. Entonces, ambos necesitan cebadores. ¿Por qué? Para el inicio. Eso lo dijeron ayer y lo dijo bien claro. ¿Quién lo dijo? Del equipo, lo dijo pero bien clarito. Alejandro, creo. Sí, Mire, la DNA polimerasa solamente va a unir nucleótidos de un extremo 5' de un nucleótido entrante al extremo 3', como lo podemos ver aquí. ¿Queda un fragmento? ¿No era eso? ¿Queda un fragmento? Fíjate, vamos a ver la reacción de polimerización. Este es un nucleótido, una pirimidina, la ribosa con sus 5 carbonos y el grupo fosfato. Vamos a unir un segundo nucleótido, una purina con su ribosa y su fosfato del carbono 5. Lo que hace la DNA polimerasa, que es la reacción que va a catalizar, es unir este fosfato del 5' al extremo 3' del nucleótido anterior. ¿Sí? Si queremos poner otro nucleótido acá, un tercer nucleótido, vamos a unirlo del extremo 5' al 3' del nucleótido anterior. Y así sucesivamente. Pero no queda un 3 libre. Es porque no hay un salucino. ¿Qué? Fíjense bien, ahí está. La DNA polimerasa necesita un 3' OH libre. Porque es lo único que debe hacer, encadenar este con este. Pero para poner el primer nucleótido, o sea, si quiere poner este y no hay un primer nucleótido para iniciar, ¿en dónde va a elaborar? Entonces, para eso, la primasa va a poner la muestra. ¿Sí? La primasa, ¿verdad? Primasa. Sí, la DNA polimerasa, que es la que realmente se encarga de sintetizar el DNA,
no puede comenzar por sí sola la replicación porque requiere de un extremo 3' OH terminal para poder catalizar la unión fosfodiéster. Entonces básicamente pone como que al medio para que se haga esa... Una muestra, una cadena muestra. Ah, ok. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de la DNA polimerasa para poder entender su acción y luego ya regresamos a lo del iniciador y Para lo que que se es lo de la la elongación. Bueno, no sé por qué no tengo aquí nada de la DNA polimerasa. Sí, en el punto 3, DNA polimerasa. Aquí está, ¿no? ¿Dónde dice? La polimerasa del DNA. Es esa. La DNA polimerasa realmente es una enzima que, como su nombre lo dice, va a polimerizar, va a eslabonar nucleótidos para formar una molécula polimérica, que en este caso es el DNA. En Escherichia coli existen 3 tipos de DNA polimerasa que la podemos abreviar así: DNA pol 1, DNA pol 2 y DNA pol 3, que es DNA polimerasa, pol 3. Esta es realmente la que cataliza la unión. ¿Cómo se llama la unión? Fosfodiéster. Y solamente sabe unirlos del extremo 5 al 3, en esa dirección. ¿Sí? La DNA polimerasa 1 se dice que es una enzima que repara las lesiones. Y la vamos a ver también participando en otras acciones. Y la DNA polimerasa 2, en una publicación decía que no sabían verdaderamente qué función tenía, pero que se creía que en un momento dado puede sustituir a la polimerasa 3, que verdaderamente esta DNA pol 3 es la que se encarga de la síntesis de DNA. Se dice que esta DNA polimerasa es altamente procesativa. ¿La regreso? Sí, tantito. André, muchas gracias. Nada más también cabe mencionar que en las células eucariotas, como las nuestras, también tenemos 3 polimerasas muy parecidas a las de Escherichia coli, pero en lugar de llamarla 1, 2, 3, le llamamos alfa, beta y gamma, pero son pues sí, semejantes. Ok. Bueno, características de la DNA polimerasa. Se decía que la DNA polimerasa trabajaba de una manera como que arbitraria. Hubo un grupo de científicos que decía, no, pues es que la DNA polimerasa trabaja de una manera distributiva. Es decir, se fija a un segmento del DNA molde y lo procesa a varios nucleótidos, se deslinda y luego por acá se vuelve a unir a otro fragmento y vuelve a producir otros, y luego se deslinda y lo regresa acá en el hueco y así, o sea, trabajando de una manera al azar. Sin embargo, la teoría que se aceptó es la teoría de procesatividad. Eso quiere decir que una vez ligada la enzima al DNA molde y empieza a sintetizar la nueva cadena, no se desliga de la cadena, sigue procesando hasta la secuencia stop. Es entonces cuando termina la replicación es que se deslinda de la hebra molde del DNA. Y la procesatividad también decía que era muy veloz, o sea, no solamente procesatividad es que no se deslinde a cada rato de la cadena, sino que también puede sintetizar 1000 nucleótidos por segundo. Y esto nos da la idea de la rapidez, la procesatividad que tiene esta enzima. Esta enzima es treseamérica. ¿Qué significa esto? Que dentro de su estructura tiene 13 subunidades polipeptídicas. De esas 13 subunidades polipeptídicas, pues se reconoce unas importantes, que son la subunidad alfa, que es la subunidad catalítica,
la subunidad beta, que tiene alta afinidad por el DNA monocatenario. Sí, y están otras subunidades también ahí que mencionan, pero dentro de todas las más importantes son esas. La subunidad beta. La subunidad beta, hagan de cuenta que es como un gancho. Así como las cortinas del baño, tienen su gancho para deslizarse en la barra en el eje de la cortina. Así hagan de cuenta que el eje de la cortina es el DNA y el gancho es la subunidad beta, que se puede desplazar a lo largo de toda la hebra molde del DNA, mientras que la subunidad alfa de la DNA polimerasa está ligando los nucleótidos complementarios de acuerdo al molde y los va a estar uniendo mediante el enlace fosfodiéster 5,3. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Una vez que ya entendimos la acción de la enzima, voy a tomar esta diapositiva que está hay más espacios claros. Vamos a ver cómo es que participa el DNA primer. ¿Sí? Vamos a volver a poner una secuencia del DNA molde. Dijimos que hoy vamos a tomar de la hebra conductora, que es la más sencilla, y vamos a tener así: adenina, guanina, citosinas, timinas. Suponiendo que este sea nuestro sitio de inicio, que ya dijimos que no porque sea la primera base va a ser el sitio de inicio, pero para ilustrarlo lo vamos a tomar así. Entonces, la DNA polimerasa debe de poner el nucleótido complementario para la nueva hebra hija a sintetizar, por lo que no tiene un extremo 3' OH terminal. Entonces va a venir enzima primasa y va a poner una secuencia de, vamos a suponer que sea de 4 ribonucleótidos. Entonces, la adenina, ¿con quién se aparea? ¿Con quién? Con la timina, pero recuerden que no es desoxirribonucleótido, con uracilo. Entonces la primasa va a poner un uracilo y aquí va a tener su esqueleto de azúcar, ¿verdad? Que son los OHs, todos los tiene a la derecha, el azúcar, y aquí va a tener, bueno, vamos a ponerlo para acá, los fosfatos, ¿sí? Trifosfatos, ¿ok? Este es el primero que pone. Luego el segundo, ¿cuál va a poner? Citosina, y también la primasa lo va a unir del extremo 5' al 3' terminal. Aquí va a tener la unión fosfodiéster. Y luego el otro nucleótido, guanina, del 5 al 3. Y luego adenina, del 5 al 3. Hasta ahí. Este es mi cebador de 4 nucleótidos, ¿sí? Y entonces esta última adenina que puso, ahora sí va a tener un extremo 3' OH terminal para que llegue ahora sí la polimerasa y va a elongar la cadena, ¿sí? La va a elongar. Por ejemplo, aquí ¿qué va a poner? Pero ya es DNA polimerasa. Ahora sí la va a poner desoxirribonucleótidos. Timina. Y ahora sí lo va a enlazar del 5 al 3. Citosina del 5 al 3. Y así hasta una región stop. La región stop es un gen también específico que se llama gen ORF, que tiene la secuencia nucleotídica para codificar a una proteína que se llama proteína TER. Y aquí va a estar unida al gen. Una proteína TER, de término. Y hagan de cuenta que si volvemos al ejemplo de la cortina de baño, en el eje de la cortina de baño ponemos un imán grande. ¿Qué pasa si deslizamos la cortina de baño? Topa.
y bloquea y ya no lo puedes deslizar. Es lo mismo que pasa aquí. Haz de cuenta que la subunidad beta de la DNA polimerasa está enganchada y se va recorriendo y llega a esta estructura grande y topa. Recuerden que en biología molecular a este bloqueo se le llama impedimento estérico. Entonces, por impedimento estérico, la DNA polimerasa termina la replicación. Y pues nada más va a poner el último nucleótido hasta antes del tope. Y así se va a sintetizar de una manera continua. Acuérdate que la nueva hebra es antiparalela a la parental y la hebra hija del 5 va a terminar con un extremo 3' y se va a llamar hebra. No, es la hija, no es la parental. ¿Hebra qué? Continua. Porque se sintetiza continuamente. Hebra continua. O sea, hebra continua es el producto de la hebra líder. Acuérdate que la hebra líder o conductora es la hebra parental, la progenitora, la original. Y la hebra continua es el producto de la copia de la hebra líder y la vamos a llamar hebra continua. Y el hebra hija. Eso lo vamos a ver más adelante. Primero vamos a terminar una. Ya vimos inicio, elongación y término. ¿Sí? Ahora, ya terminó la DNA polimerasa y puso nuestros últimos nucleótidos. Aquí sería adenina y timina. Aquí termina. ¿Sí? Ok, terminó. ¿Vamos a dejar el cebador aquí? ¿No? No se puede dejar el cebador en una cadena de DNA. No podemos tener un fragmentito de RNA y luego ya todo DNA. No, hay que remover los cebadores. Para esto va a participar una enzima. Una enzima que se llama DNA polimerasa 1. Esa enzima DNA polimerasa 1 va a cortar la unión fosfodiéster del último nucleótido del cebador y el primer nucleótido que puso la polimerasa. Sí, vamos a remover todo lo que está en rojo, a quitar, porque son ribonucleótidos y debemos de poner puros desoxirribonucleótidos en una cadena de DNA. Para esto se encarga la enzima DNA polimerasa 1. Vamos a ponerlo. Sí. Remoción de los cebadores. Fíjense que cuando se remueven los cebadores va a quedar un hueco. ¿Sí? Queda hueco. Hagan de cuenta que llegan y borran todo esto. Y todo esto se queda sin nada. Eso es lo que va a hacer la DNA polimerasa 1. Remoción de los cebadores por la DNA por 1. Y se va a promover el hueco. Entonces, bueno, lo voy a quitar para que vean lo que es un hueco, porque luego después se van a rebrujar con el otro término. Puedo borrar ya todo lo rojo, ¿verdad? Sí. Voy a borrar lo rojo porque realmente lo que hace es cortar este enlace fosfodiéster y eliminar todo esto. Y a esto que queda vacío se le llama hueco. Luego, la misma enzima DNA polimerasa 1 va a rellenar el hueco. La misma enzima. Entonces, después de que se forma el hueco, lo que sigue es rellenar el hueco por la DNA polimerasa 1. Ahora sí, la DNA polimerasa 1 va a poner los desoxirribonucleótidos. Ahora sí no son de RNA, ahora sí van a ser de DNA. Entonces va a poner una timina, una citosina con su unión habitual del 5 al 3
una guanina con su unión habitual del 5 al 3 y una adenina y unión habitual del 5 al 3. Hasta ahí se queda. Por lo tanto, esta adenina no está unida con esta timina. A esto le llamamos muesca. ¿Sí? ¿Sí saben lo que es un hueco y lo que es una muesca? ¿No ven lo que es una muesca? Sí. ¿Es un espacio? A ver, Diana. A ver si a ti te entienden. Es un espacio. Mira, al estar poniendo los nucleótidos por la DNA polimerasa, acuérdate que primero tuviste que cortar esta unión y quitaste todo el cerrador. Y luego vino la DNA polimerasa y rellenó los huecos poniendo las correspondientes bases, que son desoxirribonucleótidos, por la unión habitual 5,3, 5,3, 5,3. Ahora, esta adenina que puso al último no está unida a esta timina que ya estaba puesta. A eso se le llama muesca, muesca. No tiene unión fosfodiéster. ¿Sí? ¿Ya entendieron lo que es una muesca y lo que es un hueco? ¿Sí? Entonces, rellenar los huecos por la DNA polimerasa y se va a formar la muesca, que es la falta de la unión fosfodiéster. Se forma una muesca. Y luego va a venir otra enzima para sellar la muesca. ¿Cuál es? También la dijeron ayer los compañeros. La DNA ligasa. La DNA ligasa va a venir y va a fomentar la unión fosfodiéster. La voy a poner en azul para que vean lo que es sellar una muesca. De este extremo 5' de esta timina con el extremo 3' de la adenina recién puesta. Y aquí está ya, ahora sí, podemos decir el acabado de la síntesis de una hebra de DNA. ¿Cuál es la enzima que va para ese? Para sellar la muesca, la DNA ligasa. Si alguna de esas enzimas falla, Si alguna de esas enzimas falla en mutaciones, que las vamos a ver. o no hay nada, o nada más en mutaciones. Hay mutaciones que luego también te pueden promover la muerte. Y hay mutaciones que no, que nada más te queda la aberración mutagénica allí y así vives. Depende. ¿Y qué tan probable es? Es tan probable que... Eso lo vamos a ver lesiones y reparaciones en la otra clase para no atiborrarlos de tanto, porque es bastante información